En los últimos años, el desarrollo económico regional se ha fundamentado en la asociatividad, que permite que las empresas que la conforman, esa asociatividad, vía clúster, vía grupos asociativos, tengan desarrollo transversal. Y se han venido presentando algunos modelos de clúster sectoriales que tienen gran éxito. Hoy queremos hablar de uno de ellos particular que, si bien es probable nació por una coyuntura macroeconómica mundial, hoy goza de gran actualidad, de gran vigencia y de éxitos de corto plazo que dan a entender que quienes lo conforman van por el camino adecuado. Tienes razón. Bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de economía y negocios de nuestro canal regional. Hoy queremos hablar del clúster Oil and Gas, que es un clúster de empresas de muy refinada tecnología y de cultura de negocios en el sector petrolero y en el sector energético, que si bien se creó, como decíamos en el editorial, por coyuntura externa, tema precios del petróleo que afectó toda la economía mundial y nacional, hoy tiene una gran dinámica y hemos invitado al doctor Andrés Mantilla, él es el director del Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, quien junto con la Cámara de Comercio lideran este clúster hoy de mostrar frente al país, porque entre otras, doctor Andrés, bienvenido, hemos ganado muchos concursos, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Germán. Gracias por la invitación para hablar del clúster Oil and Gas y de otros temas. Ciertamente, esta es una iniciativa de asociatividad muy importante. El concepto de clústeres es un concepto que tiene muchos años, pero es relativamente nuevo en su implementación en la región y en el país. Y en el caso de este clúster Oil and Gas aquí en Santander, pues tiene que ver con una industria estratégica regional. Santander ha sido un departamento petrolero por excelencia. La refinería de Barranca Bermeja acaba de cumplir 95 años. Y alrededor de esa actividad económica, pues el departamento ha gozado de unos ingresos importantes que han contribuido sin lugar a dudas a su desarrollo. Entonces, esta iniciativa, que es muy importante, pues aglutina empresas de base tecnológica. Eso es bien importante, empresas que quieren ser competitivas a partir de un portafolio de tecnologías que quieren ofrecer a la industria petrolera no solamente de Colombia, sino del mundo, y con un concepto que es fundamental, no es una agremiación de cualquier tipo, sino es una agremiación, estos clústeres, que está enfocada a competir, no entre las empresas que lo conforman, sino a agrupar empresas para competir contra empresas de otras regiones o de otros países del mundo, que buscan fortalecerse entre ellas, no para competir contra el que está al lado, sino justamente para hacerse más fuerte con el que está al lado y competir contra otras regiones y contra otros países. Como que internamente, doctor Andrés, se transfieren know-how, experiencias, experticias, internamente cualifican en grupo su nivel. Ciertamente, lo que se busca es desarrollar iniciativas que favorezcan al conjunto de empresas en su totalidad, participar de manera conjunta en algunas convocatorias o en algunas inclusive licitaciones o postulaciones a contratos como oferentes de manera conjunta, es decir, buscar una forma de consorciarse es un ejemplo de asociatividad que puede surgir de este tipo de iniciativas, pero también el desarrollo tecnológico conjunto entre empresas. Hoy se puede decir que muchas de ellas han subido su nivel de competitividad en términos de eso, de competir y aspirar a negocios de licitación y cosas, como resultado de tener al lado dentro del clúster a empresas compañeras, socias de mayor nivel en el cual se han trasladado experticias y temas de mejoramiento interno. Pues ciertamente empieza a haber colaboraciones y sinergias de ese tipo. Por ejemplo, el año pasado hubo una misión comercial a México. México es uno de los grandes mercados de la industria petrolera porque es un mercado en plena apertura. Claro. México era un monopolio del Estado, allí no podía haber inversión extranjera y a raíz de la reforma energética de años recientes, pues México empieza a abrirse a la inversión extranjera, empiezan a formarse nuevos jugadores, tanto mexicanos como empresas internacionales que vienen a invertir en México y que van a demandar tecnología. Entonces, cuando estás en un sistema que es tan proteccionista, tan restrictivo, tan hegemónico, pues
no se desarrolla la competitividad y por eso no hay muchas empresas mexicanas que tengan tecnología suficiente para abastecer su propia industria. Todo en México prácticamente es importado. Entonces es una gran oportunidad para empresas colombianas de negocios que quieran entrar al mercado mexicano. Entonces las empresas del clúster han hecho una misión, han visitado México, han estado con varias instituciones, con clústeres que hay en México también, con sus pares. ¿Tenemos cómo competir allá con ellos? Sí. Ciertamente, y algunas de estas empresas pues ya han iniciado contactos comerciales importantes. Hay una de ellas que ya de hecho tiene una persona trabajando en México y abriendo mercados allí. Nosotros desde Ecopetrol, desde el Instituto Colombiano del Petróleo, a su vez estamos también abriendo mercado con algunas de nuestras tecnologías directamente con Pemex. Uno lee que ICP es como el papá técnico del clúster y que es como quien les visiona, les dirige, como quien les traslada experticia, know-how, como que su cultura de investigación. ¿Qué papel específico cumple como el ICP con ese clúster? Bueno, yo pienso que realmente nos complementamos porque claramente los empresarios pues tienen una vocación comercial y unas habilidades comerciales que nos superan abiertamente. Pero ciertamente nosotros, al ser parte de Ecopetrol, tenemos acceso a inteligencia competitiva, conocemos cuál es la demanda de tecnología de una empresa como Ecopetrol y estamos conociendo de primera mano las tendencias tecnológicas a nivel mundial, las tendencias de negocios dentro del segmento energético que van a afectar esta industria dentro de los próximos 5, 10, 15 años. Entonces permanentemente estamos pensando en eso y adelantándonos a esas cosas y es información pues, que es muy importante para ayudar a direccionar hacia dónde se pueden dirigir las empresas del clúster. Estamos con el doctor Andrés Mantilla, él es el director del Instituto Colombiano del Petróleo y es un protagonista casi que principal junto con Cámara de Comercio en el exitoso clúster Oil and Gas, que se convierte en un ejemplo para los demás clústeres sectoriales como una alternativa económica importante de desarrollo para nuestra región. Ya regresamos. Regresamos a la sala de juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Estamos con el doctor Andrés Mantilla, director ICP, hablando, Instituto Colombiano del Petróleo, hablando del clúster de Oil and Gas. Ahora, off the record, hablábamos con el doctor Andrés de cómo unir sinergias de empresas de muy buen perfil tecnológico y de desarrollo de emprendimiento con una grandísima vocación comercial, seguramente empresas que hoy son o fueron o han sido proveedoras de Ecopetrol, lo que les da cierto estatus en su capacidad de oferta, pero que pese a eso, la sinergia de unión, de cero egoísmo, como que ha sido difícil, se ha superado, o pasa lo que también pasa en otros sectores en los cuales nuestra, a veces característica que no la hemos podido superar del todo, santanderiana, imposibilita esa dinámica. Doctor, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues claramente eso solamente se logra a través de una fórmula que es la construcción de confianza. Y esa construcción de confianza es una cosa que se nos dificulta culturalmente como santanderianos, tenemos que decirlo abiertamente. Somos personas muy competitivas, pero de una competencia muy en contra del que está al lado mío. Y resulta que en este mundo global, este mundo de regiones, de ciudades-región, pues la competencia es absolutamente diferente, es competir contra otras regiones y contra otros países. Entonces, pues tenemos empresarios que han empezado a abrir la mente, a pensar de manera diferente alrededor de la competitividad y se han dado cuenta de la oportunidad de unirse con quien está al lado para competir con el mundo. Entonces, esos procesos de construcción de confianza han sido pues, muy importantes para el desarrollo de esta iniciativa Clúster. ¿Se ha avanzado en eso? Es decir, esa prevención que tengo yo como empresario participante del clúster de no querer mostrar todo lo que soy porque de pronto mi vecino me lo copia y resulta que mi vecino hace algo similar a lo que yo hago o el del frente le puedo hacer una oportunidad de negocio para él. No me interesa mucho mostrarme, ¿eso se ha superado un poquito? Porque creo que es como el caldo de cultivo para crear confianza. Ciertamente, eso se ha empezado a superar, pero hay mucho trecho por recorrer. Como región, como departamento, tenemos unos retos sociológicos, por ejemplo,
Somos un departamento prácticamente de 2 regiones, la región andina y la región del Valle Medio del Magdalena, y entonces vemos empresarios de Barrancabermeja y empresarios de Bucaramanga que les cuesta mucho trabajo cooperar para competir contra otras regiones. Entonces, en lugar de competir contra los que están afuera en otros países, pues prefieren competir contra el local y no se dan cuenta de que al unirse con el local, pues vamos a sumar capacidades y vamos a poder abordar proyectos mucho más grandes, mucho más ambiciosos, claro, y van a generar crecimiento para todos. ¿Hay sociólogos participando de esa dinámica? No en el momento, pero ciertamente... ¿Cómo han roto esos frenos, esos bloqueos? Digamos que nosotros ahí hemos ayudado a facilitar algunas de las conversaciones ICP. Por ejemplo, en esta misión, te cuento una anécdota. Un metalmecánico de Barranca, no voy a decir el nombre de la empresa, claro, pero me decía, es que los empresarios de Bucaramanga quieren tomarse el mercado de Barranca y nosotros estamos allí. Yo le decía, oiga, señor, dése cuenta que estamos en México, sí, okay, estamos aquí tratando de entrar en conjunto en un mercado mexicano, en un mercado diferente al nuestro. Nos estamos saliendo de la cancha que ha sido nuestro mercado de competitividad habitual. Entonces, el tipo reflexiona y me dice, oiga, sí, necesitamos unir esfuerzos para poder entrar entre todos, diluir riesgos, disminuir costos de entrada a un nuevo mercado como este. Tengo entendido que este clúster, doctor Andrés, es el de mayor avance de los que hay en el país. Tanto así que hace poco en Impulsa se ganaron un premio y eso hoy es como victorias tempranas que dicen que como que van por el camino correcto. Bueno, no sé bien cómo comparamos contra clústeres de otros segmentos. Ciertamente en el sector energético, en el sector oil and gas en particular, pues este es el clúster más avanzado. Hace poco ganamos una convocatoria de Impulsa, del Reto Clúster, que va a ponerle unos fondos a la iniciativa. Parte de ello, por ejemplo, para contratar un cluster manager, y parte de ello pues para financiar algunas iniciativas de empresas del clúster. Las empresas que han participado en esa convocatoria y que han ganado pues son una fracción del real potencial que puede ser este clúster, que quisiera yo pensarlo no solamente como de oil and gas, sino realmente como de energía y ambiente, porque son dos cosas que son críticas para la sociedad y que tienen que ser compatibles, porque ciertamente la explotación de recursos energéticos es vital para la sociedad, pero tiene que hacerse en absoluta compatibilidad con el medio ambiente, de modo tal que las futuras generaciones pues cuenten con igual o mejor calidad de vida que la que gozamos nosotros. Uno creería que, no sé si esté equivocado, que parte de las razones por las cuales el clúster se creó como una excelente iniciativa de asociatividad fue por toda la macroeconomía del mundo, el tema de la disminución del precio del petróleo que llevó a todo lo que pasó como boomerang y de hecho a la capacidad de Ecopetrol y de empresas petroleras del mundo de vincular proveedores y explotar. Entonces, venga, ayudémosle a estos sectores a que busquen y reemplacen mercados o reemplacen clientes. ¿Parte o se ha logrado ese complemento de reemplazar mercados o clientes? Bueno, pues digamos que la coyuntura de precios mundial, la caída de precios que empezó en el 2014, pues ha ayudado a que estas empresas tengan más motivación para trabajar en equipo y ser más competitivas. Luego, ciertamente tiene que ver con algo de ello. Pero digamos que es una iniciativa que viene de antes, inclusive de la época de los precios altos, donde pues desde el gobierno central se empieza a tratar de fomentar estas rutas de competitividad, que no son otra cosa que las realidades socioeconómicas, las realidades de industrias estratégicas regionales, como en este caso de Santander, la del oil and gas, la del petróleo, y pues ha empezado a iniciar algunos proyectos de asociatividad como esto, de fomentarlos. Este es uno, pero también hay iniciativas clústeres en salud, en construcción en Santander. Claro. Hay una en agroindustria alrededor del tema del café y del cacao. Metalmecánica. Sí, ha habido un par de iniciativas metalmecánicas. Se quiere hacer algo también en turismo. Entonces esas son industrias de alto potencial de crecimiento, de alto potencial de generación de nuevos empleos.
A veces siente uno que nuestros gobernantes se fijan mucho en temas como la infraestructura y todo esto, pero estas iniciativas tienen el potencial de generar nuevos empleos, de generar mayores ingresos por tributos, de generar una dinámica socioeconómica de crecimiento realmente muy importante, y deberían ser iniciativas que sean más impulsadas desde los gobiernos locales. Estamos con el doctor Andrés Mantilla, director del Instituto Colombiano del Petróleo, hablando del clúster Oil and Gas en sala de junta. Ya regresamos para la parte final. Regresamos a la sala de juntas, el programa de economía y negocios de nuestro canal regional en la parte final. Bueno, doctor Andrés, uno creería que si mi empresa participa o está dentro del segmento Oil and Gas, pues quisiera participar dentro del clúster. Es una oportunidad de mejoramiento, de aprender de los que a lo mejor están mucho más adelante que mi empresa, a lo mejor para tener compatibilidades de sociedades, en fin, es toda una sinergia positiva, transversal, vertical, horizontal. ¿O está abierta la convocatoria? ¿Cuál es el momento actual del clúster y qué haría un televidente que quiere participar como empresario? Bueno, la ruta de competitividad que se hizo en los años 2014-2015 identificó cientos de empresas que están en el segmento. Claramente las que se han agremiado pues son empresas de base tecnológica que tienen una vocación de tener un portafolio de servicios y de productos que tienen un contenido de conocimiento más alto y que por ende son más competitivos no solamente a nivel nacional sino internacional. Entonces lo que es muy importante es que empresarios que tienen esa vocación pues se acerquen y se unan a esta iniciativa Clúster. A través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en principio, que es la que ha ayudado a llevar la iniciativa de la mano desde sus inicios. Perfecto, ¿no? Aquí toca, como dicen las señoras, de todo como botica. Una pregunta de macroeconomía mundial. Es muy avisado pensar que muy pronto tendremos un barril de petróleo a $60, independientemente de lo que está pasando en Oriente Medio y ese tira y encoge de la oferta petrolera, o nos faltan muchos años todavía para alcanzar la cifra de $60 el barril. Bueno, estamos a $56 el barril, luego estamos muy cerca de ese umbral. Se habla de un par de escenarios. La inversión en nuevos proyectos de desarrollo de petróleo ha estado muy limitada en los últimos años. Entonces, un escenario es que como resultado de ello la oferta se va a reducir de manera significativa y entonces vamos a ver en un par de años un incremento de precio pues abrupto, casi que disruptivo nuevamente, y va a llegar a precios de $80 fácilmente o $90 por barril. Y hay otro escenario en donde esa falta de suministro de petróleo, esa falta de oferta, en otras palabras, pues empieza a ser suplida por proyectos incrementales como son los de no convencionales en Estados Unidos, un poco en Argentina, y esos proyectos que tienen un retorno muy rápido pues pueden poner esa producción que empieza a ser faltante, y entonces nos quedamos más o menos en un equilibrio alrededor de los 50 a $60 por barril. La pregunta que no te falta en actividades periodísticas o reuniones informativas gremiales tuyas, que todo el mundo te hace, seguramente. ¿Qué le respondería a Andrés Mantilla, a una persona de 22 años, que le diga, oiga, doctor, ¿por qué en nuestro país la gasolina es más cara que en todas partes del mundo y cada vez crece más así nuestro petróleo, tengamos cada vez más petróleo o económico o haya más cantidad? ¿Por qué? ¿Qué le responderías tú? Corto y bueno a esa persona. Muy bien, porque los costos de producción y el precio del petróleo como tal no se trasladan directamente al consumidor, sino que hay una serie de sobretasas, hay una regulación, hay una fórmula, en otras palabras, que genera un fondo de estabilización de precios y demás, que hace que cuando el precio sube abruptamente, pues el consumidor no lo siente tanto, pero cuando baja abruptamente, pues tampoco. En cambio, tampoco. Exactamente. Entonces, ciertamente es una gasolina cara con respecto de otros países del mundo, pero muy buena parte de ese precio que paga el consumidor
tiene que ver con una serie de sobretasas, una serie de impuestos que realmente pues tienen una destinación diferente. Y que buscan regularlo para que no le afecten tanto ni la subida ni las bajadas del precio. Ciertamente. Bueno, doctor, pretendíamos hablar un poco más de ICP, pero creo que nos va a tocar hacer otro programa para hablar de ICP, pero en 30 segundos, para un anticipo de un futuro programa, ¿cómo es esa experiencia ahora de ICP, Instituto Colombiano de Petróleo, como un centro de innovación y desarrollo? Bueno, el ICP, que típicamente había sido un centro de investigación, Sí. realmente está más enfocado en el pasado reciente a desarrollar nuevas tecnologías para la industria petrolera y hacer mejoras radicales o incrementales, en otras palabras, innovación, que terminan siendo implementadas en las operaciones de la industria. Y con una cercanía con el entorno, es decir, nos hemos salido de la malla y nos hemos conectado mucho Literalmente. más. Literalmente, nos hemos conectado mucho más con empresas a las que les hemos licenciado tecnologías, con universidades con las que estamos haciendo desarrollo tecnológico conjunto e investigación conjunta, es decir, con una serie de alianzas estratégicas que potencian nuestras capacidades, pero también las del entorno. Es un poquito también como pensando en generar recursos, pero a su vez trasladando toda esa expertise de tantos años. Sí, trasladar un poco ese conocimiento construido durante años, pero también entender que si nos unimos, pues somos mucho más. Nuestras capacidades se multiplican cada vez que nos asociamos de manera inteligente con actores del entorno que también están interesados en nuestras capacidades. Comprometido, doctor, para un futuro programa que hablemos de eso que es tan importante el ICP para el sector empresarial. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenido siempre a Sala de Juntas. Muchas gracias, Hernán. A todos ustedes los esperamos para una versión más de Sala de Juntas el próximo lunes a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 6:30 de la tarde. Mi fiel invitación y romántica invitación: si no lees, ni estudias, ni asimilas, ni te alimentas de la palabra de Dios, difícilmente vas a poder superar tantos y tantos obstáculos que a todos se nos presentan en la vida, en el día a día. Buenas noches y que descansen. Canaltro.com